Buenos días a todos. Espero que todos estén bien esta mañana. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Hay que orar y hay que cantarle al Señor y alabarle con nuestros cantos. Señor, te damos gracias esta mañana por traernos aquí a poder, Señor, juntos alabarte, Señor, y exaltar tu nombre, Señor. Pido, Señor, que nos sigas uniendo como iglesia, Señor, y que nuestro deseo, Señor, sea para amarnos más, Señor, encontrar paz, Señor, con nuestros hermanos y hermanas, Señor, y crecer juntos, Señor, en ti. Y ayúdanos, Señor, a siempre a mirar hacia tu palabra, Señor, llenar comer cada día, Señor, de tu palabra y poder, Señor, amarnos más. Y te damos gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás guiando, Señor, nuestras vidas y esta iglesia. Confiamos en ti siempre, Señor. Te adoramos y oramos en tu nombre. Amén. Cantamos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor. Señor, te alabamos a ti, Señor, y solo a ti, porque solo tú, Señor, mereces toda alabanza, toda gloria. Y es tan bueno, Señor, alabarte, porque tú eres, Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador. Tú eres Dios que nos ha dado vida, Señor. Tú eres quien nos sostiene. Somos tuyos, Señor. Te adoramos. Quiero conocerte cada día más.
a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, queremos conocerte más y más cada día, Señor, porque te necesitamos siempre. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Cantamos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. De ti, Señor, sea toda la gloria, toda honra, Señor, porque tú eres Dios, el único Dios. Tú, Señor, eres santo. Y es a ti, Señor, quien adoramos, quien exaltamos, Señor. Fue, Señor, por tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz, que hemos sido salvados, limpiados, Señor.
tú resucitaste, Señor, y venciste a la muerte, pecado, Señor. Y ahora somos libres. Y creemos en ti, Señor. Toda nuestra fe está en ti. Y vivimos, Señor, solo para ti, para tu gloria. Te damos gracias. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre
Señor, te damos gracias en esta mañana porque fuimos perdonados por lo que hiciste en la cruz, Señor. Tomaste nuestro lugar, Señor. Y esta muerte, Señor, que se nos merecía a nosotros, tú, Señor, la tomaste tú, Señor. Tomaste nuestro lugar y te damos gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has salvado, nos has restaurado, Señor, hacia ti mismo. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay que prepararnos para estar en la palabra en esta mañana, en Marcos capítulo 5, del 1 al 20, donde estudiaremos hoy la palabra de Dios. Pero antes de eso, quería dar un anuncio. Mañana a las 6 de la tarde quisiera reunirme con todos a través de Zoom y pasar un tiempo hablando, no más de una hora de su tiempo, 30 minutos a una hora. Como he hablado con todos y les he comentado sobre la oportunidad que se nos ha abierto para poder rentar un edificio 2 días, y se cambiaría los horarios, obviamente, de miércoles a martes a las 7 de la noche y de domingo en la mañana a domingo en la tarde. Les hablé con todos ustedes ya el miércoles, pero quisiera hablar mañana para poder finalizar todo, escuchar ya de que hemos tenido un tiempo para orar, pensar sobre todo esto y para llegar a un acuerdo como iglesia, unidos, y poder tomar esta decisión. Mañana a las 6 les mando la invitación por Zoom y lo haré eso hoy para que ya lo tengan listo para mañana a las 6. Y no sería más de una hora de su tiempo. Sé que todos estamos ocupados, pero eso es para mañana. Pero hoy estamos en el libro de Marcos capítulo 5 y del 1 al 20. Y hoy vamos a estudiar sobre los demonios y las personas que están endemoniadas. Y vamos a ver lo que hace un demonio, cómo cambia el demonio a una persona. Y lo que tenemos que tener en cuenta mientras estamos estudiando esto es que Satanás está aquí para robar, para destruir y para matar las cosas de Dios, la imagen de Dios. Y lo que hace Satanás siempre al entrar a la cultura, a una familia, a una persona, es de destruir y cambiar para lo peor la imagen que Dios ha creado. Y miramos eso en cultura, miramos eso cuando Satanás entra a la cultura. Satanás empieza a confundir a personas, y lo miramos hoy en nuestra cultura, que Satanás ha cambiado y ha confundido la mente de mucha gente, que hay gente que dice, pues nací biológicamente un hombre, pero me siento como una mujer. O nací biológicamente una mujer, pero adentro hay un hombre. Y lo que hace Satanás es cambiar y completamente destruye la imagen que Dios ha creado. Y miramos eso a través de todo, con la gente que se lastima y se está cortando y se quiere quitar la vida. Es parte de cómo Satanás nos trata de robar y nos trata de quitar. La gente que se hace cirugía plástica y al final se miran ni humanos, se miran como personas llenas de plástico, ni sabemos qué son. Todo esto es para destruir la imagen que Dios ha creado, y eso que tenemos que tener en la mente, a que no solamente pensar las películas que hemos visto
donde hay veces que en las películas uno se hace, uno está, ni está caminando, está elevado sobre el piso, a lo mejor la cabeza se voltea, y cuando pensamos de los demonios pensamos cosas así, pensamos una joven con vestido blanco y un pelo largo. Y no es así siempre, es el cambio, es todo lo opuesto a la imagen de Dios, y es lo que Satanás hace. Satanás, cuando entra a la vida de una persona, le cambia su personalidad, porque empieza a destruir, y lo que quiere Satanás hacer con nuestras vidas es destruir nuestras vidas. Y es lo que tenemos que mantener en cuenta. Satanás no entra a la vida de una persona solamente para que ellos se tengan una voz espantosa, no solamente para que ellos se miren raros, y muchas veces no son las personas que pensamos. Si les digo de satánicos, es posible que tengan una imagen de una persona con pelo largo, con barba, vestido de negro y cadenas. Y es posible que esa es su imagen. Pero la realidad es que una persona que tiene un demonio adentro puede ser un pastor, puede ser una madre, puede ser un padre, puede ser un maestro, una maestra, puede ser cualquier persona, porque cómo se visten no tiene nada que ver necesariamente. Eso es solamente el prejuicio que nosotros hacemos, que nosotros queremos hacer. Pero entramos, Marcos capítulo 5, versículo 1, leemos del 1 al 20 y después, como hemos estado haciendo, estudiamos. Dice: y llegaron al otro lado del mar y a la tierra de los Gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había ahí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un desempeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron a la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio. Él mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado. Y
y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a ti, a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Miramos aquí en esta historia el cambio, miramos algunas cosas. Miramos que Jesús tiene poder sobre los demonios. Miramos que hasta los demonios, de una manera irónica, piden el cuidado de Dios. 3. Miramos que Jesús sigue trabajando por medio de tiempos. Y 4. Miramos que la vida de una persona transformada es la prueba más grande que uno va a necesitar para evangelizar. Empezamos con lo primero. Dice el versículo 1: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Guardarenos. Y esta tierra a donde ellos estaban cuando cruzaron el mar, lo que estudiamos la semana pasada, era 2 horas, era como a 2 horas a través del mar. Y ellos están viajando, y cuando llegan al otro lado, y al otro lado es una ciudad gentil. Y ellos llegan, y nos dice la palabra de Dios, que al llegar, dice el 2, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y cuando uno mira el mapa, y cuando uno está estudiando todo lo que está ahí, y cómo todo está citado, uno se da cuenta que donde Jesús llega, el sepulcro está más para allá. Y cuando ellos llegan, ellos tienen que llegar a ese lado donde está más metido en la tierra y está más cerca del mar. Y es posible que es ahí donde ellos llegan para que aquí los puedan ver, al menos para que Jesús pueda encontrarse con este hombre. Y nos dice la palabra de Dios que entran a los sepulcros, y cuando está por medio a la borda del sepulcro un hombre con un espíritu inmundo, ahí estaba, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. Nos habla de la reacción, y noten la descripción que es muy específica. Aquí Marcos, de todos los evangelios que hablan de esta historia, Marcos es el que da más detalles, y es posible, como hablamos la semana pasada, porque él tenía el testimonio de Pedro, que Pedro estando ahí, Pedro escuchando y mirando, no solamente escuchando, mirando todo esto, Pedro le está diciendo exactamente lo que está pasando y cómo se miró este hombre. Nos dice que tenía su morada entre los sepulcros. Este hombre tenía su lugar, vivía entre los sepulcros, entre los muertos o los cadáveres de los muertos, que aquí empezamos a tener una idea. Satanás, cuando viene y entra a la vida de una persona, una de las cosas principales que hace no es cambiarle el maquillaje a negro, no es que el pelo le crezca largo, lo empieza a ponerlo solo. Una de las características que uno tiene la influencia de Satanás, que uno tiene que uno está pasando por eso, es que uno quiere estar solo, uno no quiere estar con la gente, uno no quiere recibir de nadie, y uno se empieza a alejar. Este hombre lo han alejado a los sepulcros. Dice, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, por la fuerza que este hombre tenía a través de los demonios. Dice el 4.
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo, que lo habían sacado a los sepulcros, porque nadie podía con él. Dice el 5, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Y es lo que hace Satanás. Satanás quiere destruir al ser humano. Satanás quiere destruir lo que Dios ha creado. Por eso, cuando nosotros hablamos del enemigo, hay que no pensar de un hombre vestido de rojo, que tiene una cola, a que no pensar en esa imagen, a que no pensar hay veces que uno mira y le sale un ángel, le sale el diablo aquí. Tenemos que entender que Satanás no está atacando en lo físico, él está atacando en lo espíritu, y lo que ataca en lo espíritu afecta a lo que pasa en lo físico. Y lo primero que va a atacar Satanás será tu mente. Cuando miramos los ataques de Satanás en la palabra de Dios, ¿qué está atacando primero Satanás? Satanás ataca lo que Dios ha establecido. Miramos en el libro de Génesis, cuando él viene a Adán y a Eva, ¿qué le dice a Eva? ¿Qué ataca con Eva? Con Eva él ataca la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho? Come de esto. No, dice el Señor, no ha dicho esto, y ataca la palabra. Cuando está tentando a Jesús, ¿qué está atacando? Está atacando lo que Dios ha establecido, la orden. Lo que Satanás va a atacar va a ser la orden. Y es lo que miramos hoy en día. Lo que ha sido atacado en nuestra cultura es la orden, la familia, la orden de quién es el que el Señor ha dado el mandato. Miramos que entre los hombres y las mujeres ahora existe una guerra que está creciendo, porque las mujeres dicen, no, pues nosotros merecemos esto y merecemos lo otro, y los hombres no, ya ni hacen nada. Y esto viene porque Satanás ataca lo que el Señor ha establecido, y poniendo palabras que no son, que se escuchan en la cultura entre mujeres y hombres. ¿Qué se dice de la iglesia cuando viene este tema? La Biblia enseña que los hombres son superiores a las mujeres. Yo he escuchado ese argumento. Hermanos, no hay versículo que diga eso. La Biblia dice lo opuesto. La Biblia compara a la mujer a Jesús, diciendo que la misma manera que Jesús se sometió al Padre, la mujer se somete a su esposo. Ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es Jesús inferior al Padre? Y el que dice que es inferior al Padre, entonces no es cristiano, porque todos los cristianos creen que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, Dios no puede ser inferior a Dios. El Hijo no es inferior al Padre. El Hijo y el Padre son el mismo, pero por cuestión de orden, el Hijo se somete al Padre. En las relaciones, un hombre y una mujer son iguales. Hasta podemos hacer el argumento que las mujeres son más capaces en algunas situaciones. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando es la orden. ¿Quién estableció la orden? ¿Un hombre barbudo hace muchos años? No, era Dios. ¿Qué estamos atacando cuando queremos quitarle al hombre del puesto? Cuando no queremos crecer y no estamos desarrollando a los hombres, cuando no estamos desafiando a los hombres y no les estamos exigiendo que dirijan a sus familias, que provean por sus familias. ¿Qué estamos haciendo cuando no hacemos esto? Estamos destruyendo lo que el Señor ha establecido. Es tiempo que nosotros como cristianos no caigamos en esa trampa. Es tiempo que nosotros exijamos de nuestras mujeres
que nuestras mujeres sean piadosas delante del Señor, y que nuestros hombres se levanten y estén dispuestos a pelear, y que sean sacerdotes en sus casas, en sus hogares, sacerdotes para pelear. Es tiempo que los hombres que quieren una esposa de Proverbios 31, que sean el hombre de Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 es una gran bendición porque ella cuida su casa, ella va, ella agarra dinero para su casa. Pero ¿qué está haciendo su esposo? ¿Está mirando el partido 8 horas al día? ¿Está jugando videojuegos? No, él está trabajando. Él se va todo el día a trabajar, regresa a su casa. Es tiempo que exijamos de nuestros hombres y nuestras mujeres lo que el Señor exige de nosotros. Es tiempo que nosotros exijamos de nuestros hombres que ellos laven a sus esposas no con flores, sino con la palabra de Dios. Es tiempo que los hombres le hablen a sus esposas de la Biblia y no solamente de sueños. Porque de ahí hemos visto que Satanás ha entrado. La orden que Satanás ataca es la orden establecida por Dios. Es por eso que el matrimonio es atacado, es por eso que ahora el matrimonio es cambiado, ya no es entre un hombre y una mujer, ahora es entre quien sea. En lo que sea que te enamores, te puedes casar. Y viene, lo que viene en nuestra cultura, si estamos poniendo atención, es la idea que un adulto se pueda casar o pueda tener una relación con un menor. Es lo que viene si estamos poniendo atención, porque eso es lo que Satanás está atacando, la destrucción completa. Estaba mirando un video de un, ni es hombre, es un pervertido más que nada, pero es hombre, donde él está diciendo, y es un video según para niños, y él está diciendo: eres un homosexual. Y si no eres un homosexual, ¿te gustaría te gustaría experimentar ser un homosexual? Es un video según para niños. Es lo que viene, hermanos. El ataque de Satanás no es un ataque del movimiento de puertas. Cuando pensamos de los ataques, pensamos es porque estaba en el cuarto y la luz se prendió, el abanico se prendió y la puerta se cerró y pensamos: Satanás aquí está. No, así no ataca Satanás. Eso sería buenas noticias y es así como atacaría. Satanás ataca la formación de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que mantener. Aquí Satanás con este hombre está atacando y lo quiere destruir. Lo quiere destruir. Y nos dice aquí, regresando a la palabra de Dios, en el versículo 6, dice: cuando vio a Jesús de lejos. Y cuando dice aquí, cuando vio, aquí es el demonio. Porque noten, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, se tiró delante de él. Dice el 7, y gritando a gran voz. En el griego esto es que se empieza a defender, es un grito defensivo. No es grito de ayuda, es grito defensivo, como si te están robando el carro y dices: ¡hey! Y es defensivo. Cuando alguien te va a golpear y das un grito porque te da temor, es un grito defensivo. Cuando un grito de guerra es lo que es este grito que nos habla en el griego. Dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el griego le dice: ¿qué tenemos en común? Le dice el demonio a Jesús: ¿qué tenemos en común? ¿Por qué me vienes a molestar? En el griego es lo que se escribe. Porque aquí el demonio entiende lo que va a pasar. Aquí el demonio entiende quién es Jesús. Y noten, le habla a Jesús, le pone el nombre completo a Jesús. Dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué le dice esto? ¿Porque lo quiere adorar? No.
En este tiempo era la costumbre de que si tú le llamabas el nombre completo a una persona, lo podías dominar. Es como cuando tus padres te llaman por tu nombre. Sabes que algo ha pasado. Sabes que algo está mal y te van a regañar. Y aquí en los tiempos antiguos es lo que pasaba. Nos dice, y ahora noten, se me hace gracioso la petición de este demonio. Dice, te imploro por Dios que no me atormentes. Está pidiendo a Dios que lo proteja de Dios. Te imploro por Dios que no me atormentes, que es irónico, que Satanás va a buscar la protección la más alta protección que existe es la de Dios. Y aquí el demonio está pidiendo que Dios lo proteja, que no sea atormentado. Dice el 8, porque Jesús le decía, sal del hombre espíritu inmundo, porque eso es obviamente lo que va a pasar. Aquí el centro no es que Jesús le dice que se salga, es que este demonio ha querido destruir a este hombre y Jesús viniendo quiere decir el fin de este demonio, al menos en la vida de este hombre. Y Jesús aquí le dice y le preguntó, ¿cómo te llamas? Ahora quiero hacer un punto de acuerdo a esto. Hay una doctrina que ha salido de este versículo. Y en los círculos pentecostés específicamente existe una enseñanza y ellos enseñan de que si uno quiere atar a un demonio, uno tiene que estar ayunando en su palabra, orando. Y si uno quiere de verdad sacar un demonio, uno tiene que preguntarle cómo te llamas. Y viene de aquí. Quiero ser muy claro que Jesús aquí nunca nos está instruyendo a nosotros que le preguntemos y tengamos conversaciones con el demonio. Aquí Jesús lo que está haciendo es porque Él es Jesús. En cualquier otra historia del Nuevo Testamento, cuando miramos que los demonios son sacados, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice solamente que son sacados, no nos hablan en ninguna otra cosa, no nos dicen que están hablando. La otra vez que encontramos que se empiezan a hablar el ser humano y los demonios es en el libro de Hechos, cuando judíos quieren sacar a demonios y ellos están diciendo, te sacamos en el nombre del Dios de Pablo, Jesús, te sacamos. Los demonios le responden, conocemos a Jesús y hemos escuchado de Pablo. ¿Quiénes son ustedes? Y nos dice la palabra del Señor que los demonios empiezan a atacar a estos hombres y los dejan desnudos. Es la única otra vez. Cuando uno está sacando a un demonio, no es de preguntarle cómo te llamas, no es una conversación. Uno está poniendo el poder de Jesús y por el nombre de Jesús nosotros estamos haciendo lo que vamos a hacer. No es causa de preguntar cómo te llamas. Ahora el ayuno, la oración y la palabra obviamente es importante. Eso ayuda. Pero hay que no pensar que cuando uno encuentra un demonio, uno lo va a agarrar a la persona y va a decir, ¿cómo te llamas? Y el demonio te va a responder. Ese no es el propósito. Y hay mucha gente que camina pensando, le tengo que preguntar al demonio cómo te llamas. Y les voy a decir por qué. Dice aquí el 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. En el griego y en el arameico, Legión no tiene ninguna definición. A nosotros se nos ha enseñado que legión aquí, que son miles, que es una gran cantidad de demonios.
En el lenguaje original esta palabra no tiene definición. Sería como si ustedes van a comer a un restaurante y les dicen, ¿cuántos son? Y ustedes dicen, somos varios. ¿Qué quiere decir varios? Pues varios es varios. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, pueden ser 100. Varios. O si les preguntan, ¿a qué horas vas a llegar? En unos minutos llegaremos. Eso no es específico. Cuando este demonio dice legión, este demonio no está dando un nombre oficial. Él solamente está diciendo, somos muchos. Este demonio se está protegiendo a él y a todos los que están con él. Somos varios. Somos pocos. Es tan importante entender el lenguaje de la Biblia para no hacer y crear doctrinas, porque doctrinas se han creado. Donde hay gente donde dice, cuidado, porque te puede entrar a legión. Hay chistes, obviamente, cuando una persona está actuando de una manera rara y uno dice, tiene legión adentro de él. Entonces, es broma, pero es importante entender el lenguaje. Legión no tiene significado específico. ¿Cuántos tacos te comiste? No sé. Algunos tacos. Eso no tiene número, eso uno solo dice para que no sea juzgado. Es la razón por qué no queremos decir cuántos tacos nos comimos. Pero es tan importante entender esta parte. Legión no es un nombre, legión solamente son estos demonios diciendo somos algunos, somos muchos. Y muchos obviamente dependen en quién está hablando. Si yo les digo, yo me tomo 3 vasos de café, algunos van a decir, eso es mucho, algunos van a decir, eso es normal, y otros van a decir, eso es bien poco. Porque decir eso es mucho, pues depende de la persona. Y obviamente cuando viene a demonios, para nosotros uno ya es mucho. Para Dios, pues no hay cantidad. Dice el 10. Entonces le rogaba. Ahora el demonio empieza y sigue rogándole al Señor. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Ellos están pidiendo que no sean destruidos completamente, que no sean sacados de la tierra. Ellos quieren permanecer en la tierra. Dice el 11. Y había una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y ellos están pidiendo que Jesús no los destruya. Todos sabemos, todos creemos, y si no saben, hoy van a aprender. El fin de Satanás es destrucción. La palabra nos promete que Jesús va a destruir, se va a deshacer de todo mal, de toda influencia de Satanás y de los demonios. Yo estoy emocionado de llegar ese día, porque en ese día nos vamos a dar cuenta cuánta influencia hay de los demonios en nuestra cultura. Cosas que ni podemos ver que es satánico, vamos a aprender. Y nos dice aquí que ellos están rogando que Jesús no los destruya todavía, porque llegará esta destrucción. Pero están diciendo aquí, y le preguntó, el 12. Los demonios le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos están pidiendo, déjanos aquí, déjanos entrar a los cerdos. Están en una región gentil. Que haya cerdos es muy, muy común, es algo normal, porque los gentiles comían puerco. O es más decir, los gentiles comemos puerco.
Y es lo que miramos, por eso hay cerdos ahí. Si fuera una ciudad judía, entonces sería algo diferente. Y ellos están pidiendo, le están rogando, déjanos entrar a los cerdos, y dice el 13, y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Ellos necesitan que preguntarle a Dios por permiso para hacer todo. Eso a nosotros nos debe de dar gran consolación, porque tenemos que creer, que saber, que entender que el enemigo no hace ninguna cosa contra nosotros sin que Dios los deje. Y eso nos debe de dar mucha consolación, porque sabemos que si Dios lo deja es porque Dios ahí va a estar con nosotros. Y si Dios lo deja es porque a Dios le agrada y es parte del plan de Dios. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Nada pasa sin la orden, sin el permiso de Dios. Y es lo bonito de todo lo que pasa en este mundo. Satanás puede ser el Dios de este mundo, pero el que está organizando, el que hace todo, el que da la autoridad a todos, es nuestro Dios. Y es aquí lo que uno está mirando, es aquí lo que miramos en la palabra de Dios. Ellos le piden permiso a Jesús para entrar a los puercos, a los cerdos. Ellos no pueden entrar hasta animales sin el permiso de Dios. Eso es algo impresionante. Que ellos no hacen lo que quieran hacer. Y me lleva a este punto. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas entendiendo que yo no tengo autoridad sobre mi propia vida. Yo no puedo entrar y salir como yo quiera. Yo tengo un Dios a quien yo le pertenezco. Y ese Dios tiene que dirigir cada paso de mi vida. Hasta cuando las cosas están difíciles y las cosas están espantosas y el entendimiento de la sabiduría me dice no lo hagas. Si la fe me dice que lo hagas y el Dios que está conmigo me dice que lo hagas, el cristiano lo tiene que hacer. Una de las cosas que miramos en la palabra de Dios es que lo que viene antes de todo es la dirección y la obediencia a Dios. Aquí en el oeste, la iglesia cristiana vive buscando sabiduría más que cualquier otra cosa. Todo se hace en el nombre de sabiduría. En la iglesia del este, todo pasa por medio de la palabra de Dios. Les doy un ejemplo. Hay países donde es ilegal que haya iglesias cristianas. Y si encuentran a cristianos, los agarran, los ponen en la cárcel y empiezan a torturar al pastor. Es parte de lo que pasa. ¿Cuál es la cosa sabia que hacer en esa situación? Si uno tiene familia, uno tiene hijos, esposa, esposo. ¿Cuál es la cosa sabia que hacer? Pues no ir a la iglesia, ¿verdad? Es lo sabio, porque es lo que te va a ayudar a mantenerte vivo. Lo sabio es no ir a la iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no paremos de juntarnos y de reunirnos como algunos lo han hecho. Las cosas sabias es quedarte en casa y no arriesgarte y no poner tu vida en peligro. La vida para ese pastor, lo sabio es pues no predicar, porque si te encuentran te van a torturar y posiblemente matar. Es lo sabio. Pero lo que es más y lo que viene sobre la sabiduría es la palabra de Dios. Miramos la vida de Pablo. Lo sabio para Pablo es no regresar a Jerusalén. Pablo, te van a matar.
el Señor le dice a Pablo, el Señor le dice a los hermanos, todos están convencidos por la palabra de Dios. Pablo, si regresas a Jerusalén, te van a matar. ¿Qué es lo sabio si sabemos si voy a tal ciudad me van a matar? No vayas a esa ciudad. Pero ¿qué pasa si el Señor te ha dicho, tienes que ir a esa ciudad? Tenemos que entender, la sabiduría es buena, tenemos que buscar la sabiduría, como dice el libro de Santiago, pero hay que no usar la sabiduría como un pretexto, una excusa para no obedecer a Dios. Es tan importante que cuando viene a la palabra de Dios o que nos dice la palabra de Dios y lo que nos dice la sabiduría, porque no toda sabiduría es sabiduría del hombre, de Dios, perdón, que nosotros pongamos nuestra fe en la palabra de Dios. En los tiempos difíciles, la iglesia camina y la iglesia se levanta, no por medio solamente de sabiduría, sino por medio de la orden y la obediencia de Dios. Es lo mismo que miramos aquí. Estos hombres, estos demonios, tengo la tentación de llamarles hombres, estos demonios no pueden hacer nada sin la autoridad de Dios. Nada. Nosotros tampoco. ¿De dónde viene nuestra autoridad? De la palabra de Dios. Y el cristiano camina a través de la palabra de Dios, porque es aquí donde nosotros recibimos nuestra dirección. Pon la palabra de Dios primero y la sabiduría que uno puede recibir segundo. Nos dice el versículo 13. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara 2000 se precipitó por un despeñadero al mar. Y en el mar se ahogaron. Y este detalle es importante porque este era el fin de este hombre. Lo primero que hacen los demonios al entrar a los puercos o a los cerdos es ahogarlos. Lo que miramos aquí en la palabra de Dios en el versículo 5 dice, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Este hombre endemoniado estaba peleando con los demonios por su vida. Cuando entran a los cerdos, estos cerdos pues no pueden pelear por nada y son destruidos inmediatamente. El propósito de los demonios y de Satanás es de destruir la creación de Dios. Y no solamente la creación como nosotros los seres humanos, sino toda creación de Dios. Porque toda creación de Dios es buena porque es hecha en los ojos de Dios. Las personas que matan animales y torturan animales solo por hacerlo. Hay personas que, hay videos terribles donde gente agarra a los perritos y los tortura, los mata solo por hacerlo, porque no tienen nada más que hacer. Eso es parte de cómo Satanás ha entrado y ha destruido. Hay gente que le gusta ir y matar animales, no para comérselos es otra cosa, es el dominio que el Señor nos ha dado sobre los animales. Pero parte de ese dominio no solamente habla de poder, pero también habla de cuidado. El ser humano tiene responsabilidad de cuidar de los animales. Y obviamente no sé que no estaban esperando ese comentario específicamente de mí. Pero el que tiene animales tiene responsabilidad de cuidar de ellos porque son creación de Dios. Ahora no tienen alma, no van a ir al cielo, no les pueden predicar el evangelio ni nada de eso, pero tienen responsabilidad para cuidar de esos animales. El cristiano que vive y camina y está torturando animales no entiende el amor de Dios, no entiende lo que es ser creación de Dios y no entiende nada de eso. Posiblemente a lo mejor no es cristiano, porque el cristiano
más que cualquier otra persona, valora mucho la creación de Dios. Es el cristiano que puede ir a la playa, puede ir a la montaña, ver las estrellas y quedar completamente callado en adoración porque entiende, mi Señor ha hecho esto. Un cristiano valora y puede valorar a un perrito, a un gato, un poquito menos, pero a un gato, porque es creación de Dios. Y uno puede ver y mirar a un perro y decir, este perro es tan interesado, es chistoso, este perro es inteligente, este perro me reconoce, y es lo gracioso, qué tan específico Dios creó a los animales, porque los perros te reconocen, saben quién eres, saben cuando entras, los perros reconocen cómo pisas, los perros pueden reconocer cuando estás enojado, cuando estás estresado, y ellos actúan de esa manera. Son creación de Dios. Y aquí Satanás destruye, o los demonios destruyen a estos cerdos. Dice el 14. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. Aquí nos dice la palabra de Dios que estos cerdos obviamente eran para negocio. Y al ver los que cuidaban que se habían destruido, ellos van a decirle a todo mundo. Posiblemente algo legal, posiblemente para ver qué se podía hacer conforme a la ley. Y dice que ellos llegaron y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos estaban impuestos a ver a este hombre como un loco. Ahora llegan, y la palabra en el griego que se usa aquí es dócil. Este hombre estaba calmado, este hombre estaba quieto. Este hombre en su cabal, en su cara, en su rostro tenía juicio, había sido limpiado. Y aquí la palabra juicio, cuando pensamos juicio, hay veces que pensamos algo negativo, y aquí el juicio habla de algo bueno. Este hombre había sido juzgado y encontrado sano por el Señor. Y es aquí lo que miramos en la palabra de Dios, en este juicio que este hombre se encontraba. Y es lo importante para nosotros de ver esto. Mirar que aquí este hombre había sido completamente restaurado. Que aquí nos habla a nosotros como cristianos que nuestra esperanza, y nosotros caminamos con el Señor, entendiendo que Él y solamente Él es el que nos puede dar restauración completa. Y es aquí lo que miramos con este hombre. Y tuvieron miedo, no porque este hombre se miraba con mucho temor, sino porque había sido transformado y cambiado. La evidencia más grande que nosotros tenemos para hablar de Cristo no es doctrina, aunque la doctrina es muy importante. No es la teología, aunque es importante y debemos todos esforzarnos a aprenderla. Aunque puede ser difícil de entender la Biblia, el cristiano tiene un deber a esforzarse, a leer el mismo capítulo 1000 veces, y lo tiene que leer para entenderlo. El cristiano
que no se está esforzando mentalmente, no está amando a Dios con su mente. Es un esfuerzo, es duro. Para algunos de nosotros se nos hace más fácil y a otros de nosotros se nos hace más difícil. Pero es un deber para cada uno de nosotros esforzarnos mentalmente para entender las cosas de Dios. Pero lo que causa más temor al mundo no es doctrina, no son versículos. Es una vida transformada, porque es lo que uno no puede pelear contra eso. Podemos pelear contra el lenguaje, podemos pelear contra la Biblia, no podemos pelear contra una vida transformada. No lo podemos hacer. Es como una persona que pierde de peso. Podemos pelear que si algo es saludable o no, pero no podemos pelear contra los resultados. No lo podemos hacer. Podemos decir, pues yo he conocido cristianos y todos los cristianos que yo he conocido son hipócritas y todos los cristianos que yo he conocido son así, son así. Pero cuando uno se topa con un cristiano que camina por medio de la palabra, no importa qué tipo de cristianos hemos conocido, porque ahora hemos conocido a uno que camina conforme a Jesús. Dice lo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Dice el 16, y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Le cuentan todo lo que había pasado. Y le ruegan que se vaya, le dicen, vete por favor de aquí, le dicen a Jesús. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Y Jesús le responde. El hombre cambiado, transformado, ahora le dice a Jesús, déjame ir contigo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti, que es diferente a lo que Jesús había dicho. ¿Qué había dicho Jesús antes de todo esto? A todas otras personas, cállate, no le digas a nadie. Es la orden de Jesús. Había hacía un milagro, le decía, no digas nada. Ahora, ¿por qué le dice a este hombre, tú ve y dile a todo mundo lo que ha pasado? Algunas razones. Una, era gentil. Jesús, ¿a quién le estaba predicando? A los judíos. Era gentil. Dos, este hombre no va a hablar de Jesús, este hombre va a hablar de las maravillas y lo que Jesús había hecho por él. Son las dos diferencias. Uno no puede pelear con la vida de un cristiano transformado. Cuando la palabra nos habla, hablarle y evangelizar y dar las buenas nuevas del evangelio, ¿cómo empezamos? ¿Empezamos diciendo Jesús te ama? ¿Empezamos diciendo tengo un mensaje para ti? Tenemos que entender que el evangelio de Cristo Jesús, lo que nosotros estamos dando a la gente, es un evangelio completo. Tenemos que comprender nosotros que cuando nosotros hablamos de Jesús, yo no le puedo hablar de Jesús a alguien sin que yo solo y yo en mi vida esté convencido completamente de esto. ¿Y cómo va a saber la gente que estoy convencido de este evangelio? No va a ser por el tono, no va a ser por lo que digo y cómo lo digo. Va a ser por mi vida. La gente va a saber y si le estamos hablando a gente en nuestros trabajos y nuestras familias donde tenemos que empezar, si ellos miran nuestras vidas, si ellos saben y nosotros sabemos el tipo de testimonio que tenemos en nuestras casas, pero si la gente no nos sigue, si la gente no quiere saber de Cristo, si la gente se burla
cuando nosotros hablamos de Jesús, es posible que no se están burlando de Jesús, se estén burlando de nosotros. Porque es posible que ellos miran nuestras vidas y digan, tú ni crees esto. Y si lo crees, no lo crees tanto porque no lo vives. Es tan importante que nosotros entendamos que este hombre va a ir y hablarle a su gente. Dicen, noten, Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. ¿Dónde tiene que empezar? En su casa. Es tan importante entender esto. Si nuestra familia se burla cuando les queremos hablar de Jesús, es posible que el problema no es Jesús, somos nosotros. Es posible que ellos miran a nuestras vidas y digan, tú, sí, habla de Dios, pero ¿cómo se comporta? Porque no podemos pelear con una vida transformada, no se puede hacer. La vida transformada de una persona, de un hombre, de una mujer, es lo que el mundo no puede pelear contra eso. Este hombre va a ir a su casa, va a ir a la ciudad donde él creció, va a ir y le va a decir a todo el mundo, Jesús me ha transformado, Jesús me ha cambiado. ¿Qué le va a decir la gente? ¿Eres un mentiroso? No, obviamente sí. Tú vivías en el sepulcro, eras un loco, gritabas, tenías cadenas. ¿Y qué va a tener este hombre? Va a tener las cicatrices de todas las cortadas, de las cadenas, va a tener todo. Posiblemente sus dientes están completamente destrozados por lo que pasó. ¿Qué va a hacer la gente al mirarlo? Es imposible que le llamen mentiroso. Le van a creer porque obviamente va a haber un cambio. Nosotros como cristianos tenemos que caminar y tiene que ser evidente el cambio, hermanos. Lo tiene que hacer. No podemos solamente decir estoy en un proceso, porque un proceso tiene que ver cambio. Lo tiene que ver. Si yo les digo, yo he estado en dieta por un mes, estoy en el proceso de de vivir saludable. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene que haber cambios en mi vida. Y esos cambios se tienen que ver. Pero no quiere decir que todo el cambio se va a ver inmediatamente. No va a decir que de un día al otro voy a perder tanto. Pero sí quiere decir que al fin de un mes uno va a poder mirarnos y decir, sí te miras poquito más delgado. Sí te miras diferente. Ese es el proceso. Es tiempo que nosotros demostremos con nuestras vidas el cambio actual que ha pasado. Si seguimos hablando de la misma manera que siempre hemos hablado por años y nunca ha cambiado, es porque no somos transformados por Jesús. Si la misma mente, si estamos siempre criticando y siempre cada palabra que sale de nuestras bocas cuando viene a la iglesia, a los hermanos, es crítica, es cosas negativas. Si un hermano abre su casa, una hermana abre su casa para el servicio y lo único que podemos decir es comentar de su casa. ¿Cómo tienen aquí? ¿Cómo tienen acá? Mira, ¿cómo tienen? No, si yo fuera a mi casa, yo hiciera esto. Si es lo único que podemos decir, no somos transformados. La transformación se tiene que ver, se tiene que mirar. Porque es ahí como la gente seguirá. Es ahí. El miércoles que comimos birria, yo pienso que comí más que todos ustedes. Y a propósito, me encanta la birria, específicamente la de mi mamá. Pero imagínense si al llevar, yo digo, no, yo no quiero, yo estoy bien.
¿Qué van a pensar de la birria? Van a decir, no, pues si su hijo no come de la birria, posiblemente yo no quiero comer tampoco. Y es así como el mundo nos mira. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida, si tú solamente das de tu domingo, si tú solamente das de tu miércoles de vez en cuando, si tú solamente estás en la Biblia unos días pocos aquí y acá, yo no voy a vivir. Si tú no eres transformado, ¿cómo yo voy a querer ser transformado? Es tan importante que nosotros entendamos esto. El otro punto de esto es este. Uno se llena de temor al pensar, tengo que evangelizar. Evangelizar es fácil cuando estás viviendo la palabra de Dios. Porque ¿de qué vas a hablar lo que Jesús hizo por mí? Este hombre no sabía que Jesús iba a venir, iba a resucitar, él había nacido de una virgen, él le iba a establecer una iglesia. Este hombre no sabía nada de esto. Este hombre no sabía de los últimos días, no sabía de la doctrina del Antiguo Testamento, donde Jesús se presenta físicamente. Él no sabía nada de esto. Lo que él sabía, yo era un esclavo al demonio, literalmente, y ahora soy libre. El cristiano no tiene que saber mucho para hablar del Dios que lo ha transformado. Y si no puedes hablar del Dios que te ha transformado, es porque no te ha transformado. Y este hombre no hablaba de Jesús. El hombre hablaba de lo que Jesús había hecho por él. Y es ahí donde tenemos que empezar. Dice el 20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Este hombre había sido transformado, cambiado por el Señor. Y nadie lo podía callar. A nosotros nos dan 12 alitas en vez de 10. Y no podemos callarnos. Ayer en el trabajo le di un caramelo, una bebida de caramelo a un hombre gratis. Le dije, hey, tengo esta extra, ¿la quieres? Y sus ojos se le abrieron como si le estaba ofreciendo $100. Y dijo, no, sí, yo me la llevo. Y se la digo, oh, muchas gracias. Estaba bien agradecido. El Señor dio su vida por nosotros y nosotros apenas podemos hablar de Él. Apenas. Pero encontramos un lugar de tacos y no podemos esperarnos a decirle a todo mundo que tienen que probar estos tacos. Jesús me quitó mi pecado y mi culpa, como dice la canción que cantamos. Y nosotros nos da vergüenza decirle al mundo que Él murió por mí. Hay una pelea y no podemos esperarnos a decirle a todo mundo que estamos mirando la pelea. Jesús ganó la pelea más grande en nuestras vidas y nosotros nos da pena decirle porque no quiero que te sientas cómodo, no sé cómo te vas a sentir. Hermanos, el que es cristiano va a tener que decirle al mundo soy cristiano, y lo va a decir con su boca y lo va a decir con su conducta. El mundo sabe si lo que estoy diciendo y lo que estoy viviendo son dos cosas diferentes. El mundo reacciona cuando lo que se dice y lo que se vive son uno. Y el mundo sabe que si lo que digo y lo que vivo son diferentes, y el mundo nos mira, se ríe y dice, no, qué hipócrita. A este hombre no lo sigo ni a la esquina. Pero el hombre que habla, la mujer que habla y vive, es el hombre que transforma su familia, transforma su vecindad y transforma la vida de todos, porque es una vida transformada. Tomemos los ejemplos de la Biblia para entender el Señor va a terminar lo que Él ha empezado. Y porque Él va a terminar lo que Él ha empezado,
nosotros caminamos viviendo, creyendo y buscando de nuestro Señor para que Él sea glorificado, exaltado en nuestras vidas. Queremos ver nuestras familias llegar a Cristo. Empieza a modelar, empieza a vivir como si Cristo te ha transformado tu vida. Hay que orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque no pides mucho para hablar de ti, Señor, pides nuestras vidas. Te pido, Señor, que nosotros con nuestras vidas podamos hablar y demostrar y dar testimonio de lo que has hecho y estás haciendo por nosotros. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos el último canto, somos despedidos y recuerde, mañana a las 6 les mando hoy la invitación para mañana a las 6 tener nuestra reunión. Que Dios les bendiga y los miro mañana. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Una vez más, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Dios nos bendiga a todos. Que tengan un buen día. Nos miramos mañana.